A ver, muy bien, entonces, gracias por la invitación y pues debo de advertir que, a ver, ¿sí me oye? Sí, ahí. Bueno, primero he de advertir que a mí me gusta escribir e investigar lo que se llama la otra historia de la filosofía. Y por lo mismo espero no cansarlos o enfadarlos con temas que no están acostumbrados o y a lo mejor acá en Guadalajara no son conocidos, pero ya con ustedes son muy familiares. Y tiene que ver con, en este caso, con filosofía mexicana. Al principio me dijeron que hablara sobre historia de la filosofía y me empecé a quebrar la cabeza pensando en si les había hablado de filosofía clásica, de filosofía medieval, o si hablaba del siglo XVI o XVII en Europa, pero se me dijo que pensara más en México y en Latinoamérica. Entonces, titulé mi reflexión, la titulé Ni, la Matilistli, la Sopla, o la Matilitlasolistla, Piquiani. Ahora, esto es en náhuatl del siglo XVI y tiene una intención, provocarlo, ya que por lo general todo el mundo ha leído a León Portilla y siempre que habla de filósofos o sabios en la tradición náhuatl siempre refiere a Tlamatimine. Yo, estando ahí de metiche por ahí, por algunos siglos, no encontré estas palabritas que se refieren a hablar del filósofo. El Tlamatilistli, la sopla, que no me lo he encontrado en algún otro lugar. Entonces ese es el pretexto para que nosotros reflexionemos. Y este título me gustó porque este año empieza, o yo quiero empezar a invitarlos a celebrar, para bien o para mal, se cumplen desde este año 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México Tenochtitlan y que termina con la tragedia de 1521. Entonces, lo que yo estoy proponiendo en Guadalajara es que celebremos ese trienio. Ya el nombre que le den, ya sabrán si es encuentro, desencuentro, choque, pero este trienio debe ser recordado. Y qué mejor para nosotros, sobre todo porque el origen de la filosofía mexicana, para mí, está en ese momento histórico. No tiene que ver con lo que usualmente se toma de la llegada de la filosofía que viene de Europa y España y que es a través de la escolástica, como se suele mencionar. Para mí, en este caso, como el tiempo es corto, es centrarme en cómo eso que se llama León Portilla Tlamatine juegan un papel muy importante en estos 3 años y a partir de estos 3 años se derivan una serie de consecuencias muy complejas que por cuestión de tiempo no las podré manejar, pero que desde 1522 hasta 1606, 1613 tendrá implicaciones muy fuertes y que por lo general en las historias de la filosofía mexicana no se habla de esos pensadores, no se habla de la línea de pensamiento que fusionaron estos jóvenes indígenas que tuvieron la oportunidad de educarse con la tradición occidental y fusionar una nueva forma de pensar. Por lo general, hablamos siempre de filosofías indianas hasta antes de la llegada de Hernán Cortés, o hasta a veces antes de la llegada de Colón y después de ello ya no se habla. Y si se habla de pensamiento indígena, se habla contemporáneo a partir del ejército zapatista. Pero pareciera que entonces en todo el hueco anterior no hubiera pensadores ni filósofos de línea indígena y lo cual no estoy de acuerdo en que se piense así. La idea entonces es provocarlos
Y qué mejor desde la historia de la filosofía. Y para eso quiero empezar con unas preguntas. Y la pregunta tradicional que nos hacemos es, ¿cómo pensar la historia de la filosofía? Y ahora, esta pregunta, ¿cómo pensarla más allá de la tradición? Le llamamos tradición el círculo en el cual, a través de cierta, digamos, cierta forma de academia, ustedes piensan el mundo. Y a partir de esa tradición, entonces se marcan esquemas. Y desde ahorita, con el título de mi trabajo, se rompe esa rutina al presentar un título diferente de filósofo, que vuelvo a repetir, León Portilla no hace referencia a él, y que tiene la intención de, por lo general, siempre los escritos de filosofía o de historia de filosofía o vienen en español porque es una traducción de lo que viene de Europa, o siempre se pone algo o de algún modismo extranjero. Entonces yo le dije, ¿por qué no empiezo con estas palabras en agua para provocar? Y es hora que la historia de la filosofía debería de empezar, en este caso yo empecé con agua, pero puede empezar con maya o con otra lengua indígena, y pues ese es nuestro trabajo, presentar y cuestionar no lo que usualmente le llamamos el mundo occidental, sino a Europa, porque, ojo, los españoles y los europeos ven lo que ahora llamamos América, lo ven como Occidente. Por más de un siglo nosotros éramos Occidente. Europa, cuando se va reconociendo, se va transformando y se va reconociendo como Occidente. Pero originalmente nosotros, los habitantes de esta zona fueron nombrados como parte de las Indias Occidentales. Cuando se elogia en España a Sor Juana a fines del siglo XVII, todavía se habla del Occidente. En el caso de España, en otras partes de Europa ya se empieza a hablar que Europa es Occidente. Pero por lo general, América era llamada Occidente. Sor Juana rescata el título de Occidente y Sor Juana descalifica el título de América, y que a mí me gusta en los distintos congresos insistir que yo no soy americano, porque para Sor Juana Inés de la Cruz ser americano era la pérdida de nuestra libertad. Y entonces ella contra eso propone que seamos occidentales, occidente, porque así fue la primera mirada que el hombre europeo tiene de estas tierras. Y bajo el concepto de occidente para estas tierras se rescata la idea de libertad. La libertad se pierde cuando el hombre de aquí se le asigna el título de americano, y cuando se acepta americano, Sor Juana prefiere entonces ser americano y reconocerse americano y reconocer la pérdida de la libertad. Por eso vuelvo a repetir, yo no me siento americano y pues obviamente ni latinoamericano. Tendría que buscar otro concepto. Me gusta más el de Sor Juana por mientras de occidental, pero no sé cuál sería el mejor. Eso les toca a ustedes porque ustedes son la futura generación. También por lo general se tiene una confusión cuando se escribe y se piensa desde la filosofía y desde la historia de la filosofía. A mis alumnos de acá de Guadalajara les digo que a mí no me interesa ser filósofos, pero sí me interesa que sean historiadores de la filosofía, porque por lo general el filósofo parte de supuestos teóricos y ya trae un marco teórico que yo les digo de broma, una trituradora, a través de la cual todo filósofo que pasa lo van destruyendo. Desde la historia de la filosofía ocurre lo contrario. Tenemos que aprender a escuchar al otro. Entonces, nos guste o no la forma de pensar de otro filósofo, de alguna temporalidad, de alguna zona, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a entender su forma de pensar. Posteriormente ya ustedes sabrán si lo dejan de lado o no, pero la obligación del historiador de la filosofía, y que al filósofo se le ha escapado, es que hay que aprender a escuchar al otro, porque lo que queremos recuperar es lo que pensaba el otro, no lo que yo pienso sobre el otro. Y esa es la trampa de los que creen que saben filosofía. Desde la historia de la filosofía lo más importante es darle voz al otro. Esa es la recomendación. Y pues también el eterno problema,
que siempre ocurre conmigo, de si al común de los estudiantes, muchos se quejan que para qué estudiar historia de la filosofía, sobre todo si la historia y la filosofía se las exponen de una manera aburrida y a partir de esa manera aburrida, con leer solamente o a cortes o medievanes reales, creen que ya son expertos en filosofía y entonces caemos en trampas. La historia de la filosofía sí soy consciente que en algunas clases se vuelve aburrido porque imponen la táctica de, o técnica, no quiero llamarle táctica, de hacer leer lo que ya está escrito sobre esos autores, en lugar de enseñarlos a indagar a partir de lo que se tiene, empezar a investigar sobre lo que no se tiene, es decir, sobre lo desconocido. A fines del siglo XIX, todos los historiadores de la filosofía concordaban con algo, que la historia de la filosofía, los manuales deben de ser como el inicio para que el estudiante profundice, es decir, que vaya a lo desconocido. Los manuales entonces son como especies de mapas o de guías turísticas para que a partir de eso ustedes penetren y tengan su propia experiencia de adentrarse en particular en cierto periodo, no necesariamente en ciertos autores, pero sí en ciertos periodos. Ortega y Gasset dice que es muy peligroso que pensemos solamente en lo que de broma decimos vacas sagradas, es decir, en la cúspide de las montañas, que tenemos que aprender a estudiar la geotecnia, tanto la parte más alta como la parte más baja de la filosofía. La parte más baja es lo que Ortega y Gasset se enoja porque el común de los mortales usa la palabra transición o decadencia. Y Ortega se refería a que eso en algún momento los historiadores de la filosofía lo usaron para llenar un hueco. Al paso del tiempo se volvió un principio de autoridad. Entonces el común de los mortales cree que en ciertos periodos no pasó nada, no hay nada interesante que contar o que investigar en filosofía. Entonces esto desmotiva al estudiante porque entonces siempre en todos los semestres, como se quejan conmigo, en todos los semestres hay que leer lo mismo de Aristóteles, lo mismo de Descartes, lo mismo de Hume y de otros pensadores, como si la filosofía se redujera a un catecismo dogmático. Y entonces la queja es, pero si ya vimos la duda del método, ¿por qué hay que verla ahora en este semestre y en otro y en otro? Y a cambio de todo, en contraparte, tenemos grandes huecos en la luna que nadie estudia y que no se le motiva al estudiante que estudie, y ahí tenemos otro hueco. Otro hueco Ortega se dice que seamos realistas, que muchos de los profesores que enseñan y enseñamos filosofía lo hacemos por un cheque, no por vocación filosófica. Entonces se está pensando más en el dinero, en cumplir con ciertos parámetros de tortibonos de la universidad que realmente preocuparse por enseñar filosofía a los estudiantes y que estos a su vez se apasionen por la aventura del filósofo. Entonces Ortega se pide que dejemos de ser burócratas nosotros los profesores de filosofía para que asumamos la condición del filósofo. Y para los estudiantes también Ortega un regaño y una queja, que dejen de ser aficionados y que no vean la filosofía como algo que está de moda o algo que les apetece como un, digamos, un hobby, sino que se adentren realmente a tratar de entender las profundidades de las formas de pensar de los autores. Y eso tampoco lo hacemos. Yo les suelo decir a mis alumnos que seamos realistas. Nadie hoy en día, o son muy pocos o no conozco, alguien que ya no duerma, se desvele, que tenga dolor de cabeza, se deprima porque no puede resolver algún problema filosófico. Por lo general, están distraídos con el celular, salen corriendo, están angustiados porque están esperando a que alguien les llame o tienen un compromiso en el cine o en el shopping o van a ir al break y entonces hay ocupaciones más importantes que la filosofía. Esa queja viene desde Heidegger en los años 20, es la queja de Max Scheler, es la queja de Popper, es la queja de Russell, es la queja de muchísimos filósofos. En el caso de Rafael Mora dice que ya a nadie le causa mejor un problema filosófico. Ya eso ya pasó de moda. Ya nadie, vuelvo a repetir, sufre porque no entiende algún enigma filosófico.
Simplemente ese enigma sirve para hacer una pregunta o para hacer quedar mal al alumno, para hacer quedar mal al maestro, pero no para poderse desvelar. En otras palabras, ¿cuántos tales de Mileto nos hacen falta hoy en día en las escuelas de filosofía? ¿Y cuántas sirvientas como la que él tenía, que él le tenía que recordar que cuidado, porque se absorbía tanto del mundo que se podía caer? Hoy los problemas filosóficos no nos hacen caer en un pozo porque el mundo tiene muchos distractores y no necesariamente los filosóficos. Entonces, esa era una de las quejas de Ferrer. Y entonces, otra queja, pero ahora es mía. Desde que apareció el Internet en San Agustín, el común de los mortales ya no necesita ir a la biblioteca, ya no necesitan incluso por los celulares hacer alguna anotación, porque todo el mundo saca fotos. Todo el mundo busca la gran respuesta. Pues les tengo unas muy malas noticias. Los filósofos antes del enciclopedismo, cuando se les educaba, allá en las Europas, se les educaba para que buscaran preguntas, se les enseñara a preguntar. Después de la ilustración, todo el mundo busca respuestas. La filosofía que ustedes hacen, perdón, espero que ustedes no, pero que el mundo de los mortales hacen, es de tipo enciclopedista. Buscan respuestas, no generan preguntas. Los filósofos de antes, y aquí hago un paréntesis, todos los alumnos que estén conmigo o que quieran que yo los dirija en tutorías tienen la obligación moral de leer el libro de Aristóteles de Problemas, el famoso libro de Problemata. Los reto a todos a que lo lean. Es el libro más maravilloso que se ha escrito en filosofía. Y es el libro que menos caso le hace al común de los estudiantes. Para los estudiantes, repito, el libro de Aristóteles, si algún día nos vemos por algún lugar, por favor, díganme que leyeron el libro de Aristóteles, el libro de Problemas, que está increíble. Algunos lo pueden descargar de internet. Este querido libro que tanto adoro, es un libro que empieza con preguntas, sigue con preguntas, termina con preguntas. Es el único libro que tiene puras preguntas y que ese libro por muchos siglos se fue agregando cosas y que tenía la intención, siguiendo la tradición de Aristóteles, enseñarle al alumno, al discípulo a pensar para interrogarle al mundo, a la naturaleza, a sí mismo. Si quieren ser buenos filósofos, hay que leer ese libro de Aristóteles. Hasta que lo lean, le van a poder entender. Cuando lo lean, quédense con la forma, no con el contenido, porque el contenido, pues, obviamente ya muchas de las inquietudes caducaron, pero no la forma. La forma es maravillosa y la forma sigue vigente y a todos mis alumnos los obligo a leer ese libro. Si quieren que hablemos de los misterios filosóficos, si no, no. Aquel que no ha leído ese libro, entonces sugiero que ciertas preguntas o ciertas inquietudes que tenga, que no me las dirija a mí, sino a otra persona. No soy gacho, pero quiero que aprendan los secretos de Aristóteles y que por muchos siglos funcionó y funcionó muy bien. Porque quiero que se quiten el mal hábito enciclopedista. Me deja la tarea un maestro y busco un libro y tomo una foto del celular o San Google me da la respuesta y corto y pego y entrego en chat. Es interesante porque a veces a uno le toca calificar a Heidegger o a Hegel disfrazado de Juan Pueblo y entonces es difícil. Entonces, sugerencia, no hagan eso. Pueden engañar a los maestros y yo siempre suelo decir, a mí me pueden engañar y dejo que me engañen, porque a su vez enseño existencialismo. Pero les recuerdo lo que decía Epicteto, a mí me pueden engañar todo lo que quieran, pero en la tradición del humanismo romano es nunca te mientas a ti mismo. Entonces, mientras nunca se mientan a sí mismos, a mí en lo personal me pueden seguir engañando, aparte que dejo que me engañen, ya que
posible, de la mejor manera, ingeniosamente, entonces voy a tener 100, y entonces 100 más 100 más 100 más 100 me dan calificación de excelencia, y entonces tengo el título de gran filósofo. Sugerencia, mejor hágale caso a la tradición romana. La tradición romana era algo muy sencillo. ¿Quieres ser filósofo? Dedícate a la agricultura, dedícate al campo. ¿Quieres ser filósofo? Aprende a trabajar y estudiar filosofía al mismo tiempo. Eso ya no se enseña. En la tradición romana había que dedicarse al campo, no a los trabajos artesanales. Los trabajos artesanales, decían los filósofos romanos, hacen egoísta al hombre. El trabajo de la agricultura lo fortalece. También el filósofo hace mucho que no practica con la gente. La vieja guardia romana de los filósofos decían que había que aprender a estar con la gente, platicar con la gente, y antes de ser filósofo había que estudiar teatro. La palabra teatro en esos entonces significaba ciudad, comunidad, y que había que estudiar y entender a los otros. Eso nos recuerda también lo de Platón, que cuando alguien se frustra porque no entiende al otro, se debe principalmente a que no conocemos a los hombres. Entonces dice Platón que de ahí viene el que seamos misóginos. Entonces, y tenemos que aprender a quitarnos esas palabras de misóginos, también esto de misántropos, pero sobre todo la famosa misología de la que habla Kant, miedo a la razón, desprecio a la razón. Por eso es que ustedes como filósofos tienen que recuperar desde la historia de la filosofía. Hay muchos ejemplos de autores que nos han dado pistas de cómo salir adelante de poco. Por culpa del cristianismo medieval le llamamos valle de lágrimas, pero desde otras tradiciones es el paraíso. Desde la tradición de Oriente Medio, este mundo no es un mundo de valle de lágrimas, sino es un mundo bello. Y ese principio luego los musulmanes lo toman: si el mundo es tan bello como es, si Dios hizo el mundo tan bello como es, ¿cómo no amar? Entonces nuestra percepción del mundo en filosofía tristemente tiende mucho a la tragedia. No sé por qué, pero en los autores romanos Dios no era un Dios de la tragedia y no nos ponía problemas para sufrir, sino que era un Dios de la comedia. Y nosotros teníamos que representarlo de mejor manera en el papel que nos tocaba asignar en la vida. Ese papel nosotros lo hemos abandonado. Hemos abandonado a la gente. Decía Renan que antes de que hubiera jesuitas, todo el mundo buscaba a los filósofos. Ahora ya no los jesuitas los buscan, mucho menos a los filósofos. Contaba Renan que a los filósofos, cuando alguien iba a morir, buscaban el consuelo del filósofo. Si alguien estaba triste, buscaban al filósofo. Ahora, ¿cuántas personas buscan al filósofo cuando tienen un pariente o sí mismos van a morir? No, por lo general buscan a un tanatólogo, a un psicólogo, a un chamán, a un hombre religioso o a alguien que les dé consuelo, pero el filósofo no lo hace. Cuando alguien está triste, deprimido y triste, ahora van con un psicólogo, van a ciertos grupos religiosos, van a que les lean las cartas, pero nadie busca un filósofo. Antes buscaban un filósofo. Cuando alguien no tenía con quién platicar, buscaban un filósofo para platicar. Entonces vean que hay mucha chamba. Ustedes pueden quitarle y ser la competencia de estas personas. Entonces, y por cierto, es grato saber que se supone que nos enseñan logoterapia de Víctor Frankl, pero todavía falta aprender otros detallitos. Lo que yo les pido en antropología, en Guadalajara doy clases de antropología, en la licenciatura de antropología, y los mando al centro, a las plazas públicas a platicar con las personas. Todavía el común de ellos no ha entendido el secreto de eso. También a los estudiantes de filosofía los mando a platicar con la gente. Por lo general se dan de baja, porque creen que eso no es filosofía, no sirve para la filosofía y les quita el tiempo de filosofar. Por culpa de esas trampas pierden una gran riqueza.
la gran riqueza de dialogar con el otro. Entonces tengan cuidado, porque el filósofo sabía escuchar. Una de las virtudes del filósofo de Grecia y Roma era que el filósofo sabía escuchar a las personas. Saber escuchar a las personas es un arte y los filósofos ya no lo hacen. Entonces, la sugerencia, ya que vi que tienen por ahí una línea que trata de ser logoterapéutica, pues no van a poder lograr con éxito su trabajo si no aprenden a escuchar a las personas. El secreto está en escucharlas. Entonces, ahí nomás como comentario. Si no aprendemos a escuchar al otro, entonces, ¿cómo abordar y trabajar la historia de la filosofía? En este caso, como dije, a mí me gusta trabajar lo que llamo la otra historia de la filosofía. Desde la otra historia de la filosofía hablo de autómatas, hablo de ciencias computacionales, de ciencias artificiales, de erótica y otras ramas que los filósofos de hoy en día no tocan. Ojo, por ahí tengo algún escrito donde recupero de Santo Tomás lo que se llaman ciencias artificiales. Las ciencias artificiales no es otra cosa que lo que ahora llaman filosofía de la tecnología, pero por leer más a Santo Tomás, el común de los mortales, y más por quedarte en los textos de la suma teológica y no leen los textos de filosofía de Santo Tomás, entonces dejan de lado esa gran riqueza teórica de lo que son las ciencias artificiales. En otras palabras, no es otra cosa que reproducir mecánicamente o artificialmente lo que la naturaleza hace. Y entonces, bajo esa tradición, los escolásticos por mucho tiempo, y desde el tiempo de Aristóteles se jugaba con autómatas, eso que ahora le llamamos robots. Los autómatas era algo que le gustaba a los filósofos, y por mucho tiempo lo trabajaron y tenían su autómata y construían su autómata. Ahora los que se sienten rebeldes de la filosofía dicen que hacen filosofía de la ciencia, que hacen epistemología, que hacen filosofía de la neurofilosofía y nombres raros. Si nos vamos a hacer historia de la filosofía en serio, entonces se van a dar cuenta que el estudio de los autómatas es muy antiguo en filosofía. El estudio de las ciencias artificiales es muy antiguo. El estudio del cerebro es muy antiguo en filosofía. Lo que pasa es que ciertas formas de estudiar, de escribir la historia de la filosofía y de estudiar la fines del siglo XIX y XX, marcadas por el positivismo, excluyeron toda esa parte de conocimiento y la mandaron a las ciencias naturales o a otras disciplinas. Y el filósofo se lo sigue creyendo hoy en día. Por eso es que la historia de la filosofía es una herramienta maravillosa cuando dejamos de leer por cumplir con una calificación o por preparar una clase. Hay muchos archivos, hay muchas bibliotecas, hay muchos fondos perdidos, hay muchos textos en latín en todo el país que están esperando que alguien los traduzca y que están esperando que alguien de filosofía los lea y filosofía. No nomás en latín, en español antiguo, en otras lenguas, y ni se digan los textos indígenas que son increíbles y de los cuales haré referencia más adelante. Así es que aquí viene entonces mi propuesta. Esta propuesta de lo que les leí en agua no es otra cosa que en español decir filosofar, dar, obrar o ejecutar sabiduría o filosofía fingida o fingiendo amor a la sabiduría. En náhuatl del siglo XVI sería Mitlamatili, la Sotla o Motlamatili, la Sotlitla y Juan. O somos filósofos que buscamos el amor a la sabiduría o fingimos tener amor a la sabiduría. En la tradición de algunos franciscanos que quisieron recuperar lo indiano, utilizan una distinción entre aquellos que tienen amor a la filosofía, amor a la sabiduría, y aquellos que fingen tener amor a la sabiduría.
No los voy a acusar, entonces no sé dónde se encuentran. Pero lo ideal sería que fueran de aquellos que tienen amor sincero por la sabiduría y no amor fingido por la sabiduría. Que esto es muy importante en la tradición mexicana. Y entonces esto nos lleva a un problema muy interesante. Estos fingimientos nos llevan a un problema muy interesante. Usualmente a los que fingen hacer filosofía, como saben de autores, dan fechas, aprenden de memoria ciertos autores, entonces creen que son filósofos. Aprender nombres, citas, libros nos dicen que eso nos certifica como filósofos. Y entonces tenemos un problema. ¿Para qué filosofar? ¿Para qué mover toda la maquinaria interior si lo único que se ocupa es memoria y con esa memoria somos filósofos? En la tradición náhuatl, que vuelvo a repetir, que León Portilla le llama hay un proyecto interesante del que voy a hacer referencia en este momento, producto precisamente de esos años a los que nadie le hace caso, que es entre 1519 y 1521. Esa etapa que es la que usualmente el mexicano tiene para odiar lo español y para decir somos indígenas y odiar lo español y lo occidental, no se ha entendido en su justa dimensión. No se ha entendido en su justa dimensión, puesto que de ahí la idea es generar unas preguntas, unos caminos, proponerles unos caminos, y ustedes decidirán si los recorren, si los investigan o no. Y es que para investigar, primero advertir a José Vasconcelos que hay momentos de la historia que nos duelen mucho y que cuando vamos a ellos es como una herida que abierta que cuando la queremos tocar, cuando la queremos curar, duele mucho. Y esta herida de hace 500 años, de 1519 a 1521, es la herida más interesante que deben de investigar. Solamente en este caso pensando desde la tradición de los sabios mexicanos. Y que, vuelvo a repetir, equívocamente en las historias de la filosofía se deja como el pleito Sepúlveda de las Casas. Bartolomé de las Casas versus Sepúlveda, y después de hablar del troglodita de Cortés. Y pues ya esa historia de ustedes ya la conocen. Es muy peligroso llegar a este punto, tan peligroso que es muy fácil que aquí se pierda uno por la pasión y también por la inclinación a la creencia que ya tenemos, buena o mala, sobre esta situación. Y aquí entonces necesitamos de lo que Ortega y Gasset llama la hora de la madurez. En los años 40, Ortega y Gasset decía que la historia de la filosofía necesitaba una reforma general, que había llegado el momento de la madurez. Pues bueno, ese momento de la madurez de la historia de la filosofía en México todavía en el 2019 no llegó. La petición de Ortega y Gasset de los 40 no nos ha llegado, porque, vuelvo a repetir, se suele tener una mala imagen de lo que es la historia de la filosofía. Y entonces hablaba Ortega y Gasset desde los años 40 que urgía una radical transformación de la forma de pensar y hacer la historia de la filosofía a través de enseñanza. Si seguimos con muchos vicios de la época y hemos cambiado más vicios que virtudes, es porque tristemente los grandes secretos de la filosofía y los grandes consejos de los filósofos nos sirven, en el caso de los maestros, para cobrar un cheque y en el caso de los alumnos, para tener 9 sorpresas. En otras palabras, las lecturas las hacemos como instrumentos para cumplir con un requisito, pero no las asumimos en su condición radical.
Es decir, la petición radical de Ortega de que transformemos la historia de la filosofía no ha llegado a las aulas. Y en mi caso, por más de 20 años, les insisto en ciertas lecturas de Ortega, donde les pido precisamente eso, y no pasa nada. Voy a congresos nacionales o internacionales, donde sigo insistiendo de esa urgencia, y no. Lo que me encuentro es, sobre todo por filósofos españoles, que afectan mucho en América Latina, que tristemente dicen que hacer historia de la filosofía es tratar de muertos. Y que entonces es una pérdida de tiempo hablar de muertos y que la historia de la filosofía no tiene caso estudiar. Y si alguien habla de ello, entonces en Europa, recuerdo que alguien decía, entonces los historiadores de la filosofía son sepultureros porque lo que hacen es rescatar a personas muertas. Y entonces tenemos un gran problema. No hemos entendido entonces de qué se trata la historia de la filosofía. No hemos entendido que las lecturas se han de hacer para entender lo que el autor, en este caso el pensador, en este caso Ortega, pide y da consejo para que otros, en este caso nosotros, nuevas generaciones, lo asumamos con responsabilidad. Seamos realistas, tristemente, en la inmensa mayoría de las escuelas, no de México, sino del mundo, leemos filósofos para cumplir con una calificación o cumplir con una función laboral, pero no para asumir las inquietudes de estos filósofos y llevarlas a un estado radical de reflexión y de investigación. Entonces, esto es malo, muy malo. Aparte de la licenciatura en términos socioeconómicos, lo que se piensa es que hay que tener a profesionistas que busquen trabajo, generen empleo, bla, bla, bla. Entonces la filosofía, diría Ortega, es la máquina auténtica de todas las disciplinas, porque de manera inauténtica llegamos a ella, de manera inauténtica fingimos leer, y de manera inauténtica entonces dejamos de lado mucho de esa riqueza teórica. Entonces, ojo, Ortega y Gasset nos dice, y quiero leerles esta sentencia de Ortega, y dice Ortega que el historiador de la filosofía debería, sin importar la región, la época, debería de investigar épocas poco esclarecidas. Y en esas épocas poco esclarecidas hay que buscar algo, una idea. El historiador de la filosofía debería de pertenecer a la realidad que va a estudiar, y esta realidad que va a estudiar es la que está poco esclarecida, la que menos se reconoce, la que menos se le hace caso, la que menos se le toma en cuenta, porque por lo general dicen, esa es una etapa de transición, esa es una etapa de decadencia. Entonces, el consejo de Ortega es la tarea última del historiador de la filosofía, y es el consejo que les doy, es descubrir aún en los tiempos más atroces los motivos satisfactorios que para subsistir tuvieron los contemporáneos. Repito, tenemos que aprender a descubrir aún en los tiempos más atroces, por eso elegí 1519 y 1521, los motivos más satisfactorios, eso que a estos pensadores que les llama León Portilla, y que ya les dije otra forma de nombrarlos, debemos de encontrar los motivos satisfactorios para que ellos decidieran subsistir y para que subsistiera ese pensamiento, esa tradición. Esa es la parte que queda siempre omitida en los grandes eventos de la filosofía. Este descubrir entonces nos lleva a que corremos el riesgo, por un lado, de que nos califiquen y que digan, no pierda su tiempo. Lo clásico de muchos pasillos de filosofía es, eso ya está superado. O, no investigue nada de eso. ¿Eso para qué? Ahí no hay filosofía. Recuerde que ahí hay transición, ahí hay decadencia, y eso es una pérdida de tiempo. Mejor lea lo que está de moda. Fischberger decía que el gran mal de la filosofía contemporánea es que las modas
han caído la filosofía y las modas filosóficas son las que tanto daño hacen a los estudiantes de filosofía. Porque les dan a entender, mira, este es el gran libro, este es el chido, este es el bueno. No, ese autor ya no lo leas, ese problema ya no lo leas, este es el bueno, mira, este sí sabe. Y entonces dejamos de lado grandes enigmas filosóficos, grandes autores y grandes intelectuales. Y luego hay estudiantes que le dicen, no se meta a eso, usted no lo entiende. Usted nomás lea un libro, dos textos, haga un ensayo y titúlese. Entonces tengan cuidado porque eso es muy peligroso. Obvio, si van a pensar como historiadores de la filosofía. Entonces, pensando en ese momento tan atroz como ese, ojo, entonces tengo que mencionar varios antecedentes. En ese momento tan atroz hay que empezarlo a tomar un 8 de noviembre de 1519, cuando llegan los españoles a Tenochtitlan, y a determinar un 13 de agosto con la derrota de Tlatelolco de 1521. Ahora, para provocarlos, antes de eso, el 14 de octubre de 1519, los españoles hacen una gran matanza en Cholula. Y, ojo, se nos olvida por culpa del internet, si han leído a Bernardi del Castillo, a Sagún y a otros autores, refieren que los chismes, las noticias, llegaban muy rápido de un lugar a otro, y que en toda Mesoamérica, en todo lo que llaman Nueva España, se tenían noticias de todo. Entonces, las noticias fluían muy rápido. En ese periodo hay que tomar en cuenta para entender ese momento de transición, ese momento incómodo de la historia. Bueno, tomen en cuenta que en Tenochtitlan tenemos una gran ciudad con muchos templos, una ciudad amurallada con muchos templos. Uno de ellos tiene cautivos, en uno de esos templos tienen cautivos a todos los dioses que han sido derrotados de otros pueblos. Tienen muchas imágenes y en una de ellas Hernán Cortés pide que se retiren los ídolos para que se ponga la cruz y la imagen de la Virgen y se pueda celebrar misa y se pueda hacer oración. Y el padre Olmedo, que iba con ellos, dice que no, que ninguna casa del demonio, es decir, ninguna de las pirámides debe de ser casa para una iglesia cristiana. Y después se cuenta que Cortés le pidió a Moctezuma que dejara hacer una iglesia o que les dejara uno de los templos, y después Moctezuma dijo que esto es muy importante. También Cortés, al llegar, pide conocer las fiestas religiosas de los mexicas. Posteriormente también pide ir a Tlatelolco. Y es ahí donde Bernardo Díaz del Castillo se maravilla de todos los materiales que se pueden encontrar en Tlatelolco, en el famoso tianguis. También que no se nos olvide que el 30 de junio, que usualmente de 1520, que le llamamos el Día de la Noche Triste, la provocó Pedro de Alvarado, que previamente hizo una masacre de señores en México Tenochtitlan. Hernán Cortés no estaba en esos momentos en México. Y los tlaxcaltecas se dedicaron, a su vez, a destruir palacios de dicha ciudad. Ojo. A partir de ese momento, los españoles, desaparecerá el nombre y la idea que se tenía de ellos, de que venían en representación de la divinidad, y los mexicas les empezarán a llamar popolocas, es decir, bárbaros. Así es que de este momento, en el rato que estemos, cuando hable de popolocas, entonces son bárbaros, ya no son españoles, son popolocas. Entonces los popolocas, entonces ya abiertamente se han desenmascarado y ya se sabe a qué va. A su vez, producto después de ese día de la noche triste, como se le recuerda, hay un detalle. Viene la primera gran epidemia.
esa primera gran epidemia que refiere Bernardino de Sahagún empezó a despoblar no solamente Tenochtitlan, sino alrededor. Mucha gente murió. No sabemos cuántos voluntariamente aceptaron a morir. Eso es algo que luego se tendrá que pensar. Ahora, a partir de ello, menciona Robert Richard, especialista en cuestiones religiosas de la colonia, que los indígenas empezaron a esconder figuras de dioses, objetos valiosos, pero también libros. Esto es muy importante. En otros textos se hace referencia de que llegaron los españoles a lo que luego será el puerto de Veracruz. Automáticamente muchos pueblos indígenas empezaron a esconder mucha de su riqueza, tanto religiosa como de libros. Esto es muy importante. Sobre todo porque se cree que muchos fueron destruidos, y si bien muchos fueron destruidos, de otros no se sabe. Robert Richard dice que a la llegada de los españoles había muchos objetos valiosos, pero cuando entran ya no están. Entonces se cree que algunos fueron sepultados, otros fueron sacados de noche y pasaron muchas cosas. En esa epidemia murió Cuitláhuac. Previamente ya habían matado Moctezuma a sus propios ciudadanos, y Cuitláhuac es una de las víctimas de la peste, y entonces nomás gobernó 80 días. Después llegará al poder Cuauhtémoc, y a Cuauhtémoc le tocará residir a los famosos 12 franciscanos en 1524, en el famoso diálogo entre franciscanos y los religiosos mexicas. Ahora, la sentencia ya está dada para un 28 de abril. El 28 de abril de 1521, los españoles con sus aliados empezaron a aventar al lago 13 bergantines, es decir, 13 pequeños barcos. Con eso ya se anunciaba la destrucción de México Tenochtitlan. Así es que del 28 de abril al 30 de mayo, es decir, casi un mes después, el 30 de mayo de 1521 se inicia el sitio más cruel hecho por los popolocas, es decir, los españoles y sus 80,000 aliados, las caltecas y otras comunidades. Y, ojo, ellos entran en la zona de las murallas de Xoloco, que es donde empiezan digamos, el bombardeo, el ataque, para irse adentrando poco a poco. Los popolocas, es decir, los españoles, entonces esta acción del sitio y de la conquista no la tenían autorizadas por el monarca español, pero en su triunfo se lo ofrecerá y el rey lo aceptará con gusto. Esto es muy importante para ciertos detalles posteriores. Los popolocas, es decir, los españoles, dicen que pelean por su divinidad y por el rey. Y entonces, ojo, el sitio duró 80 días. 80 días que León Portilla, en su famosa visión de los vencidos, recupera el llanto por la derrota, por la gran muerte. Y esto nos lleva a su vez a otra cosa. Cuando recupera León Portilla en este libro la versión, la visión de los vencidos, hace referencia a un conjunto de textos indígenas que se escriben en 1523, y la primera gramática franciscana del Padre de Órdenes de 1597. Entonces aquí es donde quiero que empiecen a darse cuenta que los llamados tlamatines, que los jóvenes educados en la Carmeca, hacen una labor titánica, porque para mí son los verdaderos promotores del cambio de los glifos a la escritura occidental apoyada por ciertos franciscanos. Vuelvo a repetir, los cantares
los primeros cantares en agua son de 1523, luego los cantares que se tienen en París son de 1528. En 1536 aparece el convento, el Colegio de la Santa Cruz, que es de donde se dice que empiezan a elaborar toda esa transformación. Antes de ello, en el Colegio de San Francisco, ya para 1527, se dice que empezaron a hacer esa labor. Hay autores que dicen que desde 1523 Pedro de Gante empezó a hacer esa labor junto con 2 franciscanos, nomás eran 3 o 4 franciscanos, ya que hasta 1524 llegan los 12 franciscanos y no todos se dedican a la recuperación del agua. Y de la escritura occidentalización, la europeización o latinización del náhuatl. Entonces, ojo, esta es una labor que no le hemos dado justo precio por los jóvenes indígenas, a su vez orientados por los sabios indígenas que hacen este trabajo. De ello, hay un poema que dice, de 1523, el llanto se extiende, las lágrimas gotean aquí en Tlatelolco. ¿A dónde vamos? Amigos, ¿fue verdad? Ya abandonan la Ciudad de México. El humo se ha levantado. La niebla se está extendiendo. Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. El agua se ha asedado, se acedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Otro poema que nos refiere al sitio dice, y todo esto nos pasó con nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos, con esa lamentable y triste suerte nos vemos angustiados. En los caminos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidas están los muros, gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicadas los huesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salida. Golpeamos con tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palo de colorín, hemos masticado gramas salitrosas, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierras de polvo, gusanos. Comimos la carne apenas, sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban. En el fuego mismo la comían. Se nos puso precio de joven, de sacerdote, de niño y de doncella. Basta de un pobre, era el precio. Basta 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de moscos, solo era nuestro precio, 20 tortas de gramas amarillas. Oros, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso es precioso. En nada fue estimado. Eso refiere por el gran saqueo y la destrucción de la ciudad de Tenochtitlan. Ahora, aquí es donde define temporalmente el nombre de Tlamatine de León Portilla, a mí no me gusta. Y, ojo, los llamados Tlamatine o sabios sabían de la llegada de los españoles, según León Portilla, que a su vez retoma Sahagún, y un escrito que acaba de salir en la Arqueología Mexicana de este bimestre de Herman, nos dicen que por lo menos 10 años antes ya sabían de su llegada. 10 años son suficientes para diseñar un plan de estrategia, sobre todo porque eran muy precavidos, no solamente los mexicas, sino muchas cosas. Y entonces, vuelvo a repetir, 10 años antes ya se sabía, y toda la gente lo sintieron. Y en el último estudio que acaba de salir en enero de 2019, es sorprendente porque resulta que acá para la zona de Ameca, de los Cascanes, que estamos como a 700, mejor dicho, Ameca está como a 700 kilómetros de la Ciudad de México, también tuvieron señales y referencias de la llegada de los españoles.
por sueños, visiones y sucesos y acontecimientos. Entonces, no es solamente el Valle del Anagua, sino en un radio muy extenso, muy grande. Sería cuestión de investigar si todavía más al norte, pero en el caso de Ameca estamos hablando de 700 kilómetros y también se sabía que tarde o temprano iban a llegar un pueblo y que este pueblo iba a terminar con la historia de este pueblo. Significa que 10 años son muchos para protegerse, organizar y ocultar muchas cosas. Si bien los misioneros y Zumárraga presume que destruyó muchísimos templos y dioses, como a su vez libros, sin embargo, si hacemos caso a estas narraciones y las de Richard, muchos libros, ojo, siguen ocultos. Yo sé que no son arqueólogos, que son filósofos, pero ahí hay algo interesante porque el filósofo podría meterse también a hacer esa pesquisa. Eso es muy importante. Un acontecimiento que ocurrió es que la diosa Cihuacóatl en la Ciudad de México, desde antes de la llegada de los españoles, esa famosa mujer serpiente, que al llorar me recuerda mucho a la Llorona, lo recupera Sagún y dice: oh hijos míos, guay de mí, que os dejo a vosotros, ya os dejo a vosotros. Esta es una sentencia muy importante porque todo el pueblo lo oyó, todo el mundo ya sabía. Pudieron haberse ido, pudieron hacer un plan de acción de evacuación y de tal manera que pudo cambiar la historia. Pero entonces significa que algo se confabuló y que eso todavía no lo sabemos para ello y que lo tenemos que seguir investigando, esa confabulación. Ellos ya sabían de su destino y sabían que tenían que perecer. Así es que tendríamos que meditar si las tres grandes epidemias del siglo XVI, 1520, 1545 y 1576, hasta dónde realmente las provocaron ellos, hasta dónde decidieron morir y hasta dónde realmente fueron víctimas de ellos. ¿Por qué lo refiero? Porque si leen con calma los diálogos que tienen los religiosos franciscanos o los religiosos mexicas, mencionan que ellos prefieren morir antes de que les quiten sus dioses, sus costumbres y sus creencias. Sagún desesperadamente en 1576 refiere: en el colegio de Tlatelolco, ¿por qué no se les enseñó medicina? Si se les hubiera enseñado medicina, hubieran evitado las muertes de tanta gente. Se angustia tanto Sagún que menciona que está a riesgo de quedar despoblada toda la tierra. Entonces, ojo, en esas tres grandes epidemias, muchos hombres sabios, mucha cultura, muchos de los grandes secretos se perdieron y ahora nos toca a nosotros rescatar. No todo es este producto de lo español y que obviamente por cuestiones de tiempo no voy a alcanzar a referirlos. A su vez, ojo, había una gran tradición médica, así es que tendríamos que pensar y especular si realmente las epidemias las pudieron controlar. Este momento es muy crítico porque a su vez abre la disputa a unas interrogantes. Hay una frase que dan los religiosos mexicas, pero que yo la pongo tanto para los franciscanos como para ellos, que dice: los sacerdotes entendieron el razonamiento, se turbaron en gran manera, cayeron en gran tristeza y temor, y no respondieron nada. Ojo, ¿por qué se le atribuyó a los 12? Porque aquí aparece uno de los grandes misterios que el mito Colón no nos deja trabajar. Sagún dice que él no sabe nada de la presencia de si hubo cristianos o no, o influencia de cristiana antes de la destrucción de Tenochtitlan. Pero dice Sagún que algunos misioneros de los que tienen mucha fe de que no mienten,
refiere que dos misioneros en Oaxaca encontraron un códice que no sé si está destruido o alguien lo ocultó, pero que en ese códice había tres mujeres, dos de un lado y una de otro. En medio estaba una cruz y a un costado de una cruz estaba un hombre desnudo, amarrado de manos y pies, y mencionan estos misioneros que se trataba de el Nazaret, de Jesús de Nazaret. Ese códice lo vieron y ellos dan fe de ese códice. A su vez, Sagún recupera de otros misioneros que estaban en Campeche, que encuentran muchos datos que dan pie a que sí hubo cristianismo antes del mito. Si nos vamos al obispo Holanda y acá del lado de la península de Yucatán, también hay muchos vestigios que dicen, y el mismo Bartolomé de las Casas lo refiere en uno de sus textos, que sí había conocimiento del cristianismo, pero que posiblemente no fuera el occidental, de lo que Sigüenza y otros refieren, sino de Santo Tomás por la vía oriental. No sé si sea por la vía oriental o por la vía occidental. Lo que Sagún concluye es que si después de tantos años de él de misionero, se da cuenta que su labor ha sido en vana, puesto que los indígenas no logran convertirse completamente al cristianismo. Entonces él cree que después de 50 años de que algún misionero hubiera llegado a estas tierras, se hubiese olvidado todo ese cristianismo. Entonces, Sagún no nos resolvió el problema, no dijo qué pasó con ese códice, no quiso decir de los nombres de esos misioneros, pero decía que había muchos vestigios que daban pie a que sí conocían de muchos de los ritos y costumbres del cristianismo. Y entonces, por eso, uno los franciscanos con los religiosos indígenas, porque entonces ambos se estremecen y no saben cómo reaccionar y ambos callan ante la voz del otro. Y esto es muy importante. Otra cosa importante, Sagún en ratos es un misionero brillante y en otros tiene muchos prejuicios. Entonces, ya sé que se están cantando, yo voy a terminar rápido. Sagún se enoja con un franciscano porque recupera el calendario mexica y lo elabora y lo explica y les llama filósofos naturales. Sagún se enoja y dice que no son filósofos naturales porque ese calendario es obra del demonio. Ese calendario al que hace referencia es el calendario de 365 días. Ojo. Y él y otros descalifican ese calendario porque no tienen el año bisiesto como en Europa, sino que cada 4 años, y no cada 2, es un día bisiesto. Y por eso lo descalifican. Y mañosamente Sagún, que distinguía 3 tipos de calendario, el anual de 365, el de arte adivinatorio de 260 y el calendario de cada 52 años, mañosamente, si ustedes leen su texto, confunde el calendario de 365 con el de 260 adrede para decir que es una obra del demonio y que por lo tanto no pueden ser filósofos naturales. Ojo, no es tan santo Sagún como se cree. Sagún reconoce entonces que los indígenas no le han contado todos los secretos, sobre todo en matemáticas. Y entonces yo me encontré por ahí un texto y que nomás se los voy a decir para provocarnos. No voy a hablar más de eso, porque como en las buenas películas, esta historia continuará. Lo que me encontré es que son muy primitivos en su matemática. Ellos tenían para los números naturales 5 formas distintas de nombrarlos. Ojo, Europa nomás tiene una. ¿Acaso sería obra del demonio, como dice Sagún? Y entonces quedó en el anonimato esto, y León Portilla ni otros lo han trabajado. Yo soy bien metiche y trabajo manuscritos impresos, me lo encontré. Dije, ¿de qué voy a hablar con ustedes de esto? Yo lo quería usar para otro congreso en Guadalajara, pero dije, bueno, voy a confiar en que los estudiantes de Chiapas son muy rebeldes. Entonces, ahí les va. La numeración
mexica está en pañales, por lo tanto la de muchísimos pueblos indígenas, creo, porque usualmente al modo occidental se pone una forma de nombrarlo. En la forma mexica nomás voy a mencionar adrede el uno. El uno se podía nombrar según el rito, la costumbre y la organización a la que se aplicara, y eso todo el sistema numérico de los mexicas lo tenían, y quiero pensar de otros, no solamente los de Calmeca o los sabios. El uno se podía decir Zen para ciertos ritos y para ciertas cuentas, Centl para otras, Zempoantli para otras, Centlamantli para otras, y Semelotl para otras. Epistémicamente, y si quieren hablar en términos de psicología cognitiva, su cerebro y su método cognitivo era tan complejo que cualquier persona podía ubicar 5 formas distintas de enumerar lo que llamamos números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, según el ritmo, la costumbre y el momento podían aplicar mecánicamente eso. Eso no lo alcanzó a entender Sagún ni otros. Por ahí algún misionero lo recuperó y no lo logró entender. Lo mismo pasa con su geometría. Tenían geometría de tercera dimensión, pero no se los puedo platicar porque apenas lo estoy tratando de entender. Su sistema vigesimal, estoy haciendo ejercicios y todavía no lo domino. Ya que lo domine bien, entonces ya se lo diré, sigo sufriendo. No he podido memorizar estas 5 formas, pero en los últimos meses he jugado con esos 5 modelos. Si yo inventara 5 modos en modo español para 5 cosas distintas que pasaría con los niños en el sistema educativo mexicano. Ahora podemos entender por qué los náhuatl tenían los niños comparados con los españoles, eran más vivos y podían aprender más rápido, no solamente lenguas, sino cualquier tipo de conocimiento hasta que les quitaron ese derecho. Este sistema epistémico es algo que me he encontrado, es nuevo. No lo he encontrado en ningún lado y tuve el privilegio de encontrarlo por ahí en algún manuscrito. Paréntesis, tengo 30 años buscando manuscritos y impresos antiguos, que leo desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Entonces tengo un mal vicio. Aparte, mi mal vicio me lleva a que si alguien tiene algún objeto precolombino o alguna pirámide, o me voy con los indígenas a platicar y soy bien metiche. Entonces, definitivamente no entendemos hasta este momento nada. Ustedes que están en una de las zonas más bellas del mundo, donde están bastantes comunidades muy interesantes, y que en una de ellas, no voy a decir cuando estuve, recuerdo que una mujer le dijo a otra, no le des tu sabiduría a mí. Entonces, tuve que hablar con otro y me dijeron que fuera, pero no me dan dinero para ir mucho tiempo allá. También ahí me di cuenta de muchas cosas que no sabemos cuando estuve platicando con algunos indígenas chapultecos respecto a erótica, pero eso no es. En pocas palabras, lo que hasta este momento se habla de matemática, de geometría, de aritmética, náhuatl, estamos en pañales. Lo que se suele hablar de filosofía náhuatl está en pañales. Hay que distinguir y entender, y no lo sabían, que si bien es bien intencionado para interpretar bien, eso tiene muchos errores. Y muchos de los grandes permanecieron ocultos. Entonces, y de paso, Sagún menciona que conocía las referencias misioneras que en ese momento otros religiosos estaban teniendo en China. Y entonces Sagún dice que le ve más esperanza a las misiones que se van a empezar a hacer en China que en México, porque en México hay tiempo perdido porque no han logrado quitarles la idolatría y la idolatría en general a los pueblos indígenas. Entonces, que hay que apostar por China. Entonces, nomás los dejo con este pedacito porque me queda mucho en mi tintero para provocarlos. Esas etapas deslúcidas, esas etapas atroces, tienen magia. Eso ya lo sabían los intelectuales de las distintas comunidades indígenas y, aunque no lo crean, mi teoría es que sí se prepararon por 10 años para ese momento y que los que sobrevivían iban a tener que inventar otra historia. La filosofía mexicana es lo que no entendemos que está atrás de los franciscanos que en alianza con los hijos de los caciques empiezan a recuperar muchas cosas indígenas, pero el gran secreto sigue en pañales, porque el común de los mortales no quiere entender los modelos sofisticados epistémicos que tenían las comunidades indígenas.
Y ya mejor ni les cuento el Enkendorf, porque obviamente me imagino que ustedes lo tuvieron, esta escuela de ustedes lo ha tenido, lo tuvo en su momento muchas veces. Y yo nomás cuando de vez en cuando podía platicar con él. Y pues escribió muchas cosas sobre su bello estado. Entonces, espero que esta provocación sirva para que vayan más allá. A lo mejor pueden seguir mintiendo y engañándose para sacar 9 y 10, pero espero que se den cuenta que la historia y la filosofía, cuando se investiga con pasión, es algo maravilloso. Ahora sí, espero sus preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor. Vaya pensando sus preguntas, levante su mano, su nombre, porque tenemos varios invitados de fuera. Y vos, lo más fuerte que puedan, hacen su pregunta al doctor. Adelante. No sean tímidos. Sí, yo quiero hacer, primero que nada, buenas noches, doctor Eduardo, y quería preguntarle respecto a la pregunta respecto a su manera de comprender a los Lamartine. No tengo entendido, no he leído la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes del doctor León Portilla, pero sí estoy leyendo la compilación de Mario de la Cueva, donde justamente hay una síntesis de este texto de Portilla. Y él comienza diciéndonos las dificultades metodológicas de poder entender a unas culturas desconocidas, es decir, enfocándose desde una perspectiva europea, cómo les pudo haber costado, ya que presuponían poder limpiarse. Bueno, en ese entonces no había ese ideal antropológico de quedarse con los puros hechos en bruto de la cultura y poder estudiarlos de la manera más objetiva, pero lo que hacían estos señores españoles o estos misioneros era implantar sus pensamientos o sus categorías para poder hacer más entendible así a la cultura a la que estaban arribando. Entonces, a pesar de que pueda ser un problema aplicar categorías de una cultura ya establecida como la europea, que ya se había establecido en grandes estados, ¿no? Ya había generado esa idea de estado, y por lo mismo entender de manera política también fue difícil a las nuevas culturas, pero más enfocado a la noción cultural del filósofo. El maestro León Portilla dice que sí se puede debido a un método que llama la invención histórica antropológica. Pero mi pregunta es, ¿cómo usted entendería a los Lamartine, cómo los podríamos entender como los filósofos de nuestra cultura mexicana? ¿En qué sentido? O si es partidario también de la cultura que da el doctor León Portilla. No sé si debo de responder o espero. No sé cómo funcionen ustedes. A ver. Para que así se dé tiempo hasta donde nos alcance. A ver, entonces, respondo. Mire, si mencioné que hay que usar el nombre de Lamartine de León Portilla es lo común, ya que es el principio de autoridad, todo el mundo seguía con él. Yo mencioné otras palabras que es las que se usaban en esa época. Y pues la idea es que indague, y por eso advertí que no lo quiero descalificar. Si lo encontró por ahí en un texto, entonces yo por lo general todos trabajamos casi siempre con traducciones. Entonces, hasta que por ahí yo no lo encuentre, de manera reiterativa, podría decir que ese sería el nombre correcto. Ahora, León Portilla trabaja mucho los Isochilincuicatl y los Huehuetlacol. Y desde que yo empecé a trabajarlo en lo mexica, yo partí de una propuesta de un antropólogo,
que decía que para entender un pueblo no hay que partir de su religión, hay que partir de su tecnología. Los pueblos se entienden por su tecnología y a partir de su tecnología puede tener y empieza a tener sentido su ciencia, su religión y demás cosas. Entonces, en la tecnología es algo muy complejo que no logramos entender y, por ejemplo, esto de que todo en grandes lugares del país, sobre todo en el Valle de Anáhuac, había muchas torres, al modo de los minaretes musulmanes. Por lo menos los primeros conquistadores refieren eso. Había muchas murallas y no sabemos que había un sistema hidráulico en México, en la Ciudad de México, para que no se inundara. Hay un espejo, más no entiendo cómo funciona, pero hay unos escritos de más o menos 1538 que se dice que Cuauhtémoc y otros fueron a consultar ese espejo, que era un espejo de vidrio, y que al usar el que lo manejaba, decir unas palabras, ese espejo salían imágenes, y esas imágenes reflejaban figuras en movimiento, y que de repente se oscurecía, y ahí vieron que era era definitiva la guerra. Y de ese espejo, de ese tipo de tecnología, no, fuera de esa narración o de dos, no tengo la menor idea de cómo funciona. En otra de las narrativas de la batalla en Tenochtitlan se habla de que alguien se puso un equipo de guerreros y con ese equipo de guerreros podía arrojar fuego. Para nosotros es mucha imaginación, pero quien lo narra decía que se funcionaba, que era un equipo de guerra que un rey usaba para ciertos momentos. Esos tipos de tecnología nos mueven el tapete. La sugerencia es que León Portilla se tiene que leer, claro, como se diga su maestro Ángel María Garibay, pero tendríamos que empezar a revisar lo que no estamos acostumbrados a nivel licenciatura, empezar a revisar impresos, que se les educara para ir a las fuentes de los archivos, para que se les enseñara tantito, por ejemplo, español antiguo, paleografía, tantito de latín, para que tuvieran una experiencia de leer y consultar para tener otra línea de pensar. En el caso de la forma de pensar de los europeos, que siempre se les atribuye, por ahí hay un francés, Lafayette, que menciona que los españoles, ante la dificultad de entender a estos pueblos, recurren a lo que él llama categorías de la cultura musulmana. Tienen que utilizar el referente musulmán o judío musulmán para ubicar las formas de vivir de estos pueblos. Y entonces se nos vuelve más difícil la investigación, porque entonces hay que saber más de moros y judíos, porque son el puente para entender a estos pueblos, y nunca lo usamos, y León Portilla en sus trabajos no lo maneja. Entonces tenemos un gran dolor de cabeza ahí. Ahora, todo el mundo lee y dice que lee a Fray Bernardino de Sahagún, la historia general de las cosas de la Nueva España, y ahí es donde les menciono que dice que hay misioneros que hacen referencia a ese código que se encontró en Oaxaca, donde se hace referencia al cristianismo, y donde se hace referencia de que en Campeche en muchos lados había influencias cristianas. Se leen al obispo de Alanda, mismo en las cartas se dice que incluso vienen los nombres en maya de cómo nombrar a Cristo y a la Virgen y de otras formas. Entonces, que había mucho. Ese mucho es el que nunca hemos tomado en cuenta por el mito Colón. El mito Colón nos ha hecho mucho daño, porque entonces significa que no se conoce nada de cristianismo, sino hasta después del mito Colón y el Valle de México hasta la llegada de los españoles. Pero si tomamos otras fuentes, entonces no. Este Bustamante, que es el que edita en 1800, no recuerdo si es 26 o 36, este texto de Sahagún, hace referencia a que también había presencia de chinos y que había bastantes huellas dentro de México Tenochtitlan, dentro del calendario, hay mucha influencia china. También menciona que no tuvo tiempo de ir a una zona de Tabasco donde vea unos libros, unas inscripciones griegas, porque no tuvo tiempo y esto a su vez en su momento se destruyó. Cuando se desenterraron unos objetos hace unos 5 años, acá en la Huasteca se decía que tenían muchos elementos similares con lo griego preclásico.
Entonces, si le seguimos rascando, nos vamos al problema del siglo XVII de varios misioneros españoles. Estos parecen descendientes de moros, de judíos, de cartagineses, de romanos, de griegos, y ese es nuestro gran problema. Ya no tanto cómo entender al español de ese momento, sino nosotros cómo entender las grandes complejidades que tienen estos pueblos por sí mismos y la retroalimentación y las fuentes que se tienen. Una revista seria, Teología Mexicana, que espero que ustedes lean mucho, hace referencia en una de sus columnas hace como 10 años, que en una de las tumbas cerca de Toluca se encontraron objetos de figuras romanas. Estas se heredaban de pueblo en pueblo hasta ese momento. Cuando un mexicano las encontró, lo descalificaron. Cuando un alemán, 40 años después, tomó la investigación, entonces le dieron el mérito y el problema es esas figuras romanas que hacían ahí. Lo mismo vamos con otros objetos que hacen ahí, son accidentes, muy bien, pero entonces, de una u otra manera, podríamos decir que había ciertas referencias. Si nos vamos a Motolinia, cuando llega y al empezar a escribir su libro sobre la historia de los indios, lo primero que dice es: estas comunidades son un dolor de cabeza porque parecen judíos. Unos parecen judíos y se comportan como judíos, otros como moros y otros como les llama indios o les llama se me fue la otra palabra y para decir que son diferentes. Entonces Motolinia, solamente con haber llegado y observado, dice que hay por lo menos 3 modos culturales que él puede ubicar. Entonces ahí no tendríamos que tomar así nomás de entrada mucho de lo que nos falta de conocer de lo árabe y de lo judío para interpretar estos pueblos, porque mucho judío converso, mucho musulmán converso estuvo aquí, ni se diga los famosos sefardí. En varias zonas del país todavía muchos de los que llamamos rancheros pronuncian el español al mundo sefardí. Y muchos de estos modismos que tenemos rancheros están matizados por ello, no solamente por el sefardí, sino por otras formas de lengua que nosotros les decimos respectivamente rancheros. Entonces, no podría contestar tan sencillamente esa pregunta, sino la apertura a que, como empecé la charla, aprendan a escuchar al otro. Y ese otro, a través de los textos, a través de las comunidades indígenas, a través de volver a visitar todas las ruinas arqueológicas, a practicar con arqueólogos, con la gente de esos pueblos, aprender a escuchar para poder entender. La sugerencia es que nuestra mente estuviera abierta. De lo español de ese momento no sé mucho qué decir, porque hay un dolor de cabeza. Siempre le echamos la culpa a los españoles, pero los judíos conversos, desde el siglo XIII en España, proponen hacer de España un pueblo conquistador. Y son muchos judíos conversos que están alrededor de la reina Isabel, de la reina de Castilla, de los primeros monarcas, para que inicien lo que llaman el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y con Carlos V hay también muchos judíos conversos que quieren guerra y que la mejor forma de crecer al reino es hacer la guerra, y esa guerra es la que se justifica aquí. Entonces, pueden seguir, en su caso, para ustedes pueden seguir leyendo en la botella, pero la sugerencia es que se abran a otras perspectivas. Hay un libro de Lafayette que trata de los ritos de Santo Santiago, las costumbres de Santo Santiago, que sirven para referir los modos musulmanes. Yo estuve trabajando unos manuscritos, no unos impresos, de entre 1503 y 1521 españoles sobre lo musulmán, sobre musulmanes conversos en España para compararlos luego con los indígenas de aquí. Y lo primero que me encontré es que muchas de las costumbres que decían que eran moras llegaron a México como españoles. Ese trabajo no lo he acabado de terminar, lo he ido presentando en algunos eventos para darse cuenta, y la intención es que
lo que los españoles acusaban de vicios de los moros son los vicios que traen lo que llamamos españoles en el periodo de la conquista. Entonces, aún eso de lo español lo tendríamos que matizar. Y los que entendieron más rápido de los llamados españoles aquí, a las gentes de aquí, son precisamente los musulmanes y judíos conversos. Por lo menos, eso es lo que me he dado cuenta comparando manuscritos y comparando la forma en que evangelizaban a los moros de 1503, 1506 en adelante en España y cómo se les hizo con los indígenas de aquí. Entonces hay ciertas similitudes y coincidencias, pero no puedo mencionarlo más por cuestión de que. Gracias. Bueno, si no se animan a preguntar, la intención de la charla era provocarlos. Si no se atreven a preguntar es porque primero quieren leer a Aristóteles, es un libro de problemas, quieren leer más sobre judíos y moros. Nomás ahí les va regresando a lo moro. Yo tengo un dolor de cabeza terrible y les voy a lanzar otra petición para que ustedes me ayuden a resolverla. Leí un manuscrito de 1500, un impreso de 1506, y luego leí uno de 1536 y uno del 40, no, del 82. Y luego, por coincidencia, uno de 1764, ojo, hacen referencia de que en España del siglo XVI, cuando se supone que ya no había musulmanes porque estaban conversos y los iban a expulsar, se hablaba que los españoles hablaban moro y español, y que para muchos problemas recurrían al moro, ojo, o árabe, y que intelectuales españoles alrededor de 1760 claman de que España tiene un gran vacío, porque ya no tienen especialistas en latín y no tienen especialistas en árabe, y que entonces urge recuperar el árabe para los españoles. Y, ojo, eso mismo que ocurre si, pónganlo como hipótesis de trabajo, si muchos españoles hablaban árabe, aunque eran cristianos y no estaban en la zona andaluz y se vinieron para acá, esos modismos del árabe con los modos indígenas por ahí están perdidos. Por un lado, otro. En varios textos españoles se hace referencia a que el latín se arabizó y se arabizó el latín. Y ahí es donde quiero que me ayuden, porque ya no entiendo nada. Porque entonces hay mucho de lo que hay de latín, porque todo el mundo quiere estudiar latín clásico, porque es el más sencillo. Nadie le quiere entrar al latín del siglo XV, XVI, en este caso español, porque entonces está muy arabizado. Y entonces un latín arabizado sería maravilloso de entender, porque sería de ese que se vino aquí, y por eso no lo alcanzamos a entender. Y mucho del árabe se latinizó, pero como no sabemos de España, porque muchos odian a España, entonces su cultura española, el común de los mortales la desprecia, entonces no entendemos nada. Mientras no entendamos lo español vinculado a lo moro y a su vez vinculado con estos territorios, no podemos entender muchos de estos modelos matemáticos y de estos modelos de comprensión de los pueblos indígenas. Entonces les pido que me ayuden a resolver esos enigmas para que podamos poder avanzar en otro tipo de problemas. Porque por ahí en un libro inglés me encontré que había autómatas también aquí en la zona, que mayas y mexicas tenían autómatas, entonces, igual que los chinos y los árabes y los griegos, pero entonces, ¿de dónde saco un autómata? Entonces no tengo tiempo de buscar autómatas, buscar libros, de estar con las comunidades indígenas, de estar en los archivos y las clases, pero ustedes sí tienen tiempo interesante. A lo mejor no les interesa esto, sino lo clásico. Acá en Guadalajara lo clásico es que al común los mortales les interesa estudiar lo alemán, los filósofos alemanes porque esos sí son filósofos, o los filósofos ingleses porque esos sí son analíticos. Y a nadie le interesan los filósofos mexicanos ni la gran riqueza intelectual que hay en México.
Entonces, tristemente, porque en México estoy convencido que se fusionó, y ahorita nomás hablé de moros, judíos y españoles. Ahora meto a Sor Juana Inés de la Cruz, y entonces tenemos un problema. Nuestro español también se fusiona con muchos modismos de las culturas africanas que no conocemos y no entendemos. Agréguenle. Y si vamos con Humboldt, decía que las tres grandes masas poblacionales de México a fines del siglo XVIII eran, ojo, indígenas, negros africanos y asiáticos. Que entonces quieren entender, si desean entender realmente mucho de la colonia y de nuestro pueblo, hay que estudiarlo. Divídanse, quiénes van a trabajar lo arábigo, quiénes van a trabajar lo asiático vinculado a lo mesoamericano, al indígena o a lo español o a lo castizo o a lo criollo, quiénes van a vincular lo africano con lo indígena en idioma y por lo tanto sistémicamente la construcción de conocimientos con el español, con el latín, quienes se van a meter con los pueblos indígenas, quienes con los pueblos distintos como son los celtas, los que venían de ciertos pueblos prusianos, que venían de misioneros de acá de Oriente, con sus modismos, y a esos modismos échenle los africanos, los asiáticos, los indígenas. Ojo, México, por eso es llamado en su momento, es el gran crisol de las culturas que no entendemos. México es una cultura pero muy compleja. Entonces, ojo, gracias por haberme escuchado, y esta complejidad de un mexicano, que no sea para sacar 10, que sea, espero que les sirva para que cambien por lo menos su forma de pensar en el mundo. Sor Juana hablaba mucho de las comunidades negras y las formas de construir el pensamiento, no me alcanza el tiempo, pero es algo increíble. Lo aniquilé, ellos querían libertad. La libertad que ellos tenían, la que buscaban, era muy distinta a la de los indígenas. Son los negros los que buscaban hablar español para que sean aceptados por los blancos, pero el indígena no quería saber del español. El indígena tuvo que mestizarse medio hablando español, pero el indígena no quería. Los que querían ser aceptados y ser incorporados fueron los negros africanos, y eso tampoco se le da su medida. En otras palabras, desde la historia de la filosofía, la historia está por empezar, y entonces se cumplen las palabras de Ortega. La historia de la filosofía requiere de una gran reforma, pero esa reforma no tiene que estar dictaminada por 9 siguieses o por un ensayo o por una tesis, sino por indagadores, por investigadores que realmente quieran descubrir la maravilla que hay de pensamiento en esos momentos atroces, donde el común de los universitarios y las aulas y los libros no se discute porque es una pérdida de tiempo en la universidad. Entonces, con eso se pueden dar cuenta que yo sí soy feliz buscando en la tierra de nadie, metiéndome donde nadie está, porque para mí es apasionante. Entonces, yo si no duermo, yo sí dejo días enteros sin dormir, y me descuido, a veces se me olvida dormir, comer, o de repente que mandar una calificación o un ensayo, o ya se me olvidó mandar una ponencia, porque tengo grandes problemas y dolores de cabeza, pobrecito. Entonces, ojo, ya no busquen en Google. Tienen archivos, tienen bibliotecas, tienen comunidades indígenas. Busquen al modo de los romanos. Antes de filosofía hay que entender a la sociedad. Y en la sociedad mexicana es pluricultural, y también entiendan eso, siempre van a adorar culturas filosóficas que ni les pertenecen y que nomás van a perder tiempo. Está bien espregiar, sí, no, no, se oye suave, entonces puedo espregiar a Hegel, a Heidegger, a Kant, pero también puede ser chiquito. Entonces, mi sugerencia es que hay que ser chichimecas del mundo, y que México tiene mucho que ofrecer, porque desde México se puede ir a estudiar todo lo que pasó por la nao de China, y la nao de China, si supieran todo lo que hay de la India, que no se les puede platicar, de la China, de esa zona de acá, como dije, de África. Es más, si les contara todo lo que aprendí en una semana estando de metiche en varias de las comunidades indígenas de estas tierras de Chiapas,
porque adrede los provoqué que me revelaran imperios. Entonces, uno de ellos me enseñó un sistema muy complejo de cómo hacer cuentas a través de hilos, pero no se los voy a decir porque ustedes lo tienen ahí. Entonces, ojo. Y ya nomás digo que me voy y no me voy, pero es que me acordé de Simón de Beauvoir. Mi querida Simón de Beauvoir. No entienden ustedes, o bueno, espero que ustedes sí, el común de los mortales no, sí, a las comunidades indígenas. Simón de Beauvoir, cuando estuvo en Chiapas y anduvo por ahí, por toda la península de Yucatán, dijo unas cosas que todo el mundo no lee, pero nadie le hace caso. Bueno, en México no sé si me leen. Con eso es que la acusan de feminista, les recuerdo que era filósofa. En uno de sus escritos, Simón de Beauvoir menciona que al llegar a México le dio mucha tristeza ver que como un pueblo tan alegre, con tan bellos colores, pudiera ser un pueblo tan triste. Y se estaba refiriendo a la zona de Chiapas que ustedes saben, no solamente a San Cristóbal, porque anduvo por ahí, anduvo por todos lados. Y sí, cierto, esa cita yo ya la conocía cuando fui a Chiapas y realmente me dio muchísima tristeza. Como un pueblo tan bello, como un pueblo tan alegre, con colores tan bellos, tan lleno de flores, sea un pueblo tan triste. Y estas palabras de Simón de Beauvoir me han llegado muy hondo, porque lo he visto en muchísimas comunidades indígenas. ¿De qué sirve que tengan tantas cosas tan bellas y viven tan tristes? Esta tristeza no la entiende el común de los mortales porque no es capaz de entender. Ojo, los cantos de los religiosos y cantos religiosos indígenas del siglo XVI son cantos tristes que si los ven desde otra perspectiva están llorando. Pero todo el mundo dice, ah, qué bonito, están adorando al Dios occidental. Ojo, Simón de Beauvoir, vuelvo a repetir, dice, no entiendo por qué un pueblo tan bello, tan rico en belleza, pueda ser un pueblo tan triste. Espero que ustedes no sean del grupo de esos tristes y espero que sepan recuperar la belleza. ¿Sí? Porque como dijo Nezahualcóyotl, solamente una vez y no para siempre. Solamente un breve instante aquí en la tierra. Entonces, pásenlo chévere, chévere. Y las comunidades indígenas, lo primero que sabían era que no se turbe tu corazón, porque si se turba tu corazón, caerás en la tristeza de que sabes que vas a morir. Pero si sabes que por encima de la muerte está la alegría, está el Xochimiltecatl, está el canto, las bellas palabras, lo que permanece, el yoyotl, el corazón. Si el corazón está con nosotros, ¿para qué tanto vamos? Entonces tienen una riqueza teórica enorme, tienen una comunidad enorme, más rica y más sabia que la de Guadalajara. Tendremos 6 millones de habitantes, pero creo que ustedes tienen más sabiduría. Aprovechenla. Gracias. Quiero felicitarlo por su conferencia que considero sumamente brillante. Yo tengo 20 años estudiando la cultura maya. Actualmente estoy elaborando lo que sería la filosofía maya y por eso valoro en altísima estimación su conferencia. Pero ya habrá otro momento para que yo le pueda compartir esta experiencia que yo llevo acá. Finalmente quisiera comentarle que yo encuentro una gran cercanía entre la filosofía de los mayas clásicos y los mayas que tenemos actualmente, pero esto luego lo hablaremos. Felicidades y muchísimas gracias y por esa hermosa oportunidad de conocerle aquí, aunque sea por este medio, pero nos es muy honroso que haya estado con nosotros. Felicidades y hasta muy pronto, doctor Eduardo. Gracias, y gracias por investigar lo maya. Gracias.